Entonces, buenas noches, estamos acá con Marcos Cifuentes, quien ha presentado no hace mucho el libro La Encerrona, ¿no? Marcos Cifuentes es un periodista peruano que vive en Madrid. Hace mucho tiempo fue, o no tanto tiempo, pero ha sido reportero de La Ventana Indiscreta. Ha fundado, es cofundador de La Mula, ¿no? Y fundador del Útero.p, ¿no? Autor de H&H sobre Nadine Heredia y Ollanta Humala, los expresidentes en plural, y el libro Cao PPK sobre también el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Acaba de presentar, como les digo, La Encerrona. Y bueno, Marco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Tú ya estás ahí en Madrid, son las 10:30 casi, ¿no? ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo estás? Sí. Sí, sí, casi las 10:30 aquí. Ujú. Bueno, mi primera pregunta es, ya que tú nos has estado contando un poco la experiencia de esta pandemia desde 2 semanas por adelantado en Madrid, este, cómo ves esta segunda ola? ¿Es algo que tú crees muy probable que suceda también en el Perú? Porque hay gente que dice que no va a haber, que ya vivimos la segunda ola. ¿Tú compartes esa opinión? Pues la verdad es que yo no soy epidemiólogo, ¿no? Yo siempre digo que en el programa lo que hago es leer a expertos y ver qué dicen y de ahí yo saco mis conclusiones. Ujú. Eh, y yo creo que epidemiológicamente los veo divididos, ¿no? Ujú. En el caso del Perú, porque como Perú ha sido un país tan golpeado, en el que se calcula que la tercera parte de la población se ha contagiado, a diferencia del cálculo de la OMS que es el 10% mundial, ¿no? O sea, en Ok, el Perú, en vez del 10% se ha contagiado el 30%, que debe ser un récord. Entonces, eso tiene despistados a muchos, no saben si puede llegar. Honestamente, yo de lo que leo, yo creo que sí puede suceder. Hay espacio para eso, por varias cosas, ¿no? Sobre todo por las reinfecciones que están documentadas ujú. y y porque va a haber más movilidad de la gente, ¿no? Lo que el Perú ha tenido son varias olas regionales, ¿no? Con mucho aislamiento entre sí, entre cada ciudad, ¿no? Entonces, ahora que la movilidad se retoma, eso yo creo que peligra y hay un riesgo bastante alto, ¿no? De tener una segunda ola. Ojalá no, ¿no? Ojalá me equivoque, pero creo Claro. que es mejor Cuando andar hablas, precavidos en estos casos. Cuando dices la movilidad, ¿te refieres es que el espacio laboral se ha tenido que reabrir y la No, no, gente... sí, sí, O, pero o también me refiero a que la gente se va ahora, pues se puede ir de Lima a Cusco y de Cusco a Madre de Dios y ya la gente claro, ya no hay no, restricciones para viajar ¿no? Entre regiones, que es lo que había antes, que igual la gente se la saltaba y por eso también o sea, las olas llegaban tarde. abrir el turismo, digamos, permitir el turismo Sí, pero no interno. solo pero más, en verdad, el turismo yo no creo que sea un problema. El problema es la gente que va de visita a las casas de otras personas, ¿no? O sea, el Ajá, turista, por último, pues llega, se guarda en un hotel, no puedes, yo creo que hay formas de hacer turismo más o menos responsable. Eh, claro. pero si el problema es cuando los espacios cerrados siempre y la gente se está contagiando en reuniones familiares, pero también, bueno, sí es cierto en turismo, porque si te vas a un restaurante o a una discoteca, las discotecas están cerradas por suerte en el Perú, pero aquí, por ejemplo, abrieron y eso es un gran factor de la Sí, segunda ola, ¿no? precisamente te preguntaba por el turismo porque fue lo que generó la segunda ola en España, ¿o me equivoco? Sí, sí, pero mira, claro, el turismo, es que hay turismo y turismo, ¿no? O sea, Ajá. más que el turismo, o sea, aquí, mira, no hay casos documentados, por ejemplo, en playas de brotes, en ningún lugar del mundo. No Ujú. existen casos documentados, ¿no? De pronto no se han llegado a documentar, pero al parecer no hay. Entonces, lo que aquí pasó, entre otras cosas, eran más bien los bares, las discotecas, los restaurantes, que cada vez tenían más aforo, y las reuniones familiares, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que ha generado la segunda ola. Una cosa, un factor más aquí de segunda ola, creo que ha sido también que España, dentro de Europa, es el país con más trabajo informal, trabajo como acá se dice en negro, ¿no? Que es Claro, horrible, es una expresión horrible. claro. Eh,
pero por ejemplo, con mucha aglomeración, o sea, muchos migrantes Ajá. que trabajan, por ejemplo, en condiciones, bueno, bien precarias dentro, o sea, te estoy hablando no necesariamente en la ciudad, Ujú. sino en el campo, ¿no? Y los tienen ahí en unas condiciones un poco infrahumanas a veces. Y allí ha habido varios brotes. Y de hecho, algunos de los brotes iniciales de esta segunda ola fueron en esas situaciones, ¿no? Entonces, Claro. ahí empezó aquí. Y teniendo un sistema de salud tan fuerte y sólido, España y Ujú, Madrid, ¿por qué eso no ha impedido un segundo rebrote, ¿no? Que fuera uno de los argumentos acá, ¿no? Nuestro ujú, sistema de salud se cae a pedazos y por eso no puede soportar, ¿no? ujú. No es lo mismo en España, ¿no? Pero sin embargo el problema ha sido igual o peor, digamos, esta segunda ola ha sido muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un... Sí. Sí. A ver, digamos que España, o sea, no hay nada peor que Perú, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro, Como Pablo lamentablemente, ¿no? Casado dice, dijo. Sí, ¿no? Pablo Ah, Casado lo dijo. claro. Bueno, ahora España está peor que Perú, ¿no? Ahora, Porque la ahora segunda sí, ola acá está subiendo. Pero en claro. términos globales, efectivamente, pues Siempre. no hay nada peor que Perú. España tuvo varios problemas, ¿no? Efectivamente tiene un sistema de salud bueno, Ajá. y yo creo que ese es el sistema de salud bueno que permitió que la primera ola en realidad durase bien poco. O sea, hay que ser bien claros con eso, ¿no? En abril, aquí tuvimos unos días horribles en abril que se morían literalmente 1.000 personas al día, ¿no? O sea, Ujú. creo que eso no ha pasado en Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hubo un pico brutal, pero brutal, brutal. Y bajó, pero y pasó eso y de ahí, ¡guau! Como que lo amarraron y empezó a bajar bien, ¿no? Yo creo que hubo mucha responsabilidad del gobierno central aquí en la primera ola, Mm. que demoró en reaccionar en fin. Y de allí lo que hubo fue se hizo una reactivación como bien también, yo creo que bien prudente al inicio, ¿no? Con Ujú. mucha prudencia, muy de a poquitos, muy explicándole a la gente lo que tenía que hacer, no sé, hasta que llegó el verano. Entonces parece que hubo una especie, aquí, bueno, lo leí no sé dónde, que hubo una especie de consenso nacional de, mira, dame mi verano y ya lo que venga. Entonces, en el verano casi no habían restricciones, salvo, bueno, las mascarillas, ¿no? Pero además las mascarillas cada vez más, mientras más veían que en el verano empezaba a subir de nuevo la curva, empezaban a poner una restricción por ahí, otra por ahí, y no lograron mucho. El problema en realidad de la segunda ola aquí fuerte es Madrid, ¿no? Porque, por ejemplo, empezó a haber brotes en Barcelona, en fin, en otras regiones y se controlaron. En Ujú. Madrid se salió de control. Y ahí sí creo que hubo, de nuevo, responsabilidades políticas, no ya del gobierno central, sino del PP, del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que está esta señora Ayuso que parece sacada del Congreso peruano, ¿no? Es un personaje. Por Y ejemplo, claro, entre otras cosas, acá no había rastreadores, y han cortado un montón de personal médico, ¿no? Los famosos recortes que le gusta tanto hacer a la la derecha, derecha, pues claro. recortaron, y en vez de contratar más gente, ¿no? Y así estamos hasta ahora. Y también este rollo de no vamos a recortar las libertades, ¿no? Y que era, Ujú. que no tiene mucho sentido epidemiológico, ¿no? Y tú te proteges, eres obediente con respecto a las normas para no te reúnes en lugares cerrados, y eso es una pregunta y que va ligada a la segunda, que es si conoces peruanos o estás en contacto con peruanos que se han contagiado, ¿no? ¿Cómo ves que cómo lo ha vivido la comunidad allá? Ujú. Yo soy más que obediente paranoico, ¿no? Entonces Allá. casi no salgo, he visto muy poca gente en general. En el verano estuve refugiado en casas, me fui no a hoteles, sino, bueno, en Madrid en el verano no se puede estar, ¿no? Entonces, Claro. porque acá es 40 grados y seco, además, ojalá fueran 40 grados húmedos, 40 grados seco, horrible. Te tienes que ir. Entonces estuve como dos meses, un mes en una casa, otro mes en otra casa, y un par de semanas, una semana me fui a la playa, a Valencia. Además, quería ver cómo era, ¿no? También me da curiosidad. Y estuve igual, cuando fui a la playa, fui a una casa también, ¿no? Fui manejando en mi carrito 4 o 5 horas. Llegué a un sitio donde
veía a nadie A la Costa Brava. y... A la... No, no, en Bueno, Valencia, en ah, ya, Valencia. ya, 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 ya. Que es lo más o menos, lo que está más o menos cerca de aquí, 4 horas, ¿no? 4 horas. O 5 casi. Y, y en una casa sin contacto con gente, en fin, ¿no? O sea, reduciendo los contactos al máximo, ¿no? Ujú. Eh, y claro, pero allí, por ejemplo, ya veía que yo era un paranoico, porque había otra gente que se metía a restaurantes, pero Claro. adentro. Yo, Y claro, si yo comía en un restaurante, comía en la terraza, o sea, afuera, al aire libre, veía que la mesa esté como súper lejos de las otras, o sea, todo súper paranoico yo. Y pero la mayoría de gente, pero es el problema, ojo, yo no le echo la culpa a la gente casi nunca, o sea, la gente hace lo que tú le dejas hacer como gobierno, ¿no? Si tú como gobierno permites que los restaurantes atiendan dentro con un aforo del 70%, pues claro. que no, claro, o sea, obvio que va a haber un rebrote, ¿no? O sea, me parece obvio, la gente lo va a hacer porque la gente asume, ah, bueno, si el gobierno lo permite, está bien. Y no, no es así, si el gobierno lo permite, no es que está bien, ¿no? Ujú. En fin. Y bueno, sí, he tenido amigos, tenía un amigo, bueno, Jaime Rodríguez, que lo ha Jaime contado, de Rodríguez. hecho lo entrevisté en el Claro. programa, que se contagió y se contagió feo, casi al inicio, ¿no? Terminó en el hospital, es una cosa dramática, ¿no? ¿Cómo está ahora? Eh, Está, Está digamos, flaco, está más flaco. salió flaco de la enfermedad, está bien, creo. No he hablado con él hace tiempo, ¿no? Pero por suerte no parecía tener Secuelas muchas o... secuelas, ¿no? Estaba Ajá. La última vez que no sé si debería contar esta cosa porque es un amigo, Claro. pero bueno, me has hecho acordar que hace tiempo que no le pregunto cómo está. Pero sí, todavía no te deja bien esta cosa, ¿no? O sea, no es un juego esta enfermedad. O sea, hay gente que tiene secuelas graves y Claro. hay gente que tiene esta cosa que se llama COVID permanente, que es que el virus técnicamente se ha ido, pero sigue teniendo los síntomas como casi como si los tuviera, ¿no? Claro. Entonces, no es un juego. Mencionaste a los políticos y su rol con respecto en esta pandemia, ¿no? Que empeoraron la situación o permitieron que esta segunda ola sea tan fuerte en España, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y acá nos vamos, o puede ser que suceda la cuarta vacancia en estos últimos 5 años, dos a PPK y podrían ser dos a Vizcarra, ¿no? ¿Cuál es la lógica encuentras alguna lógica en esta obsesión por la vacancia de los congresistas peruanos? Mira, ¿sabes qué? Mira, vamos a salir de las respuestas moralistas. Y te voy a decir lo mismo que pasaba con la gente, con la segunda ola aquí, ¿no? Ajá, La gente, ¿no? Tú ves a la gente metiéndose en los restaurantes, ¿no? Con aforo casi lleno y dices, pero ¿por qué lo hace? Porque claro, puede, porque lo dejas hacerlo. Los congresistas, ¿por qué hacen esto? Porque pueden, porque tienes un gobierno sin mayoría parlamentaria. Tienes un presidente que de hecho no se preocupó por tener una bancada. Podría haber comprado, qué feo el lapsus, generado una bancada, ¿no? Pero ahora más bien tendría que haber, ahora una vez que no tuvo una bancada, ujú, podría haber generado un acuerdo, aunque sea con alguna bancada, para que sea más o menos el oficialista. Ni siquiera ha hecho eso, ¿no? Él claro, debió aliarse con algún partido, sacrificar un poco ese capital político que le gusta tanto y aliarse con algún partido y tener una mayor y presentar una postulación al Congreso para tener una mayoría para que no le pase esto, no lo hizo, ¿no? Entonces, a veces yo creo que cada vez estoy más convencido que somos prisioneros de las estructuras, en realidad, ¿no? Entonces la gente se contagia porque tú estructuralmente la dejas que se contagie, que se meta a un restaurante y se contagie. Los congresistas hacen estas cosas porque pueden hacerlo, porque tienes un presidente al frente que no tiene ni un solo congresista. Entonces, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a votar por él? Nadie, pues lo puede sacar, pues, ¿no? claro. Y entonces la única solución para que los próximos 5 años que vamos a elegir en abril es que el que sea elegido venga con mayoría congresal. Digamos, es la única solución a que no reine el caos acá. Yo creo que va a pasar, yo creo que es digamos que es al menos el caos de vacancia, sí, tendría que suceder eso, ¿no? Y no va a suceder. O sea, tú vas a ver, ahora mismo, por ejemplo, la bancada mayoritaria, que es Acción Popular, que tiene 20 congresistas, 20 y algo Claro, congresistas, ¿no? O sea,
si, digamos que si Acción Popular ahora fuera la bancada de gobierno, Ajá, digamos, claro, no hay nada que impida a todos los demás aliarse en contra de ellos claro, y si tuvieran un presidente, vacarlo, ¿no? claro, claro. El escenario del Congreso ahora fragmentado es bien parecido al escenario del Congreso que vamos a tener el próximo año, ¿no? Un Congreso fragmentado, a ver, no sé cuántos candidatos vamos a tener presidenciales. Por lo que 20, 18 por lo menos 18. 18. Mira, en el mejor de los casos vamos a tener 15 candidatos, ¿no? O sea, Ajá, en el mejor de los casos, 15, claro, porque además esta es la elección clave, esta es la elección en la que no puedes dejar de participar. Si tienes un partido y no participas en esta elección, perdiste tu inscripción, perdiste tu papelito y ese es tu negocio. Entonces claro. ahora está el incentivo justo para que tú de todas maneras postules, ¿no? Y entonces eso va a generar una fragmentación del voto muy, muy grande, ¿no? Y eso va a generar un presidente débil, nos guste o no, ¿no? Ujú. Este, mm, y de esos 15 candidatos, ¿quiénes crees que no van a pasar a la segunda vuelta? Que Este, no van a pasar a la segunda que no vuelta. van a pasar a la segunda vuelta. Además de Forsyth. Eh, además de Forsyth, sí, sí, lo puse en el Twitter, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿quién no creo que pase? Hernando de Soto no pasa, ¿no? López Aliaga, Ujú. Sillonis, no sé si se llega a presentar Sillonis, no sé, esos, Cateriano. este, no, No. tampoco, ¿no? Yo Ujú. creo que el momento del hombre blanco, viejo, heterosexual, ya pasó en el Perú hace rato, ¿no? PPK es un glitch, ¿no? Es un error estadístico que además existió únicamente porque existía Keiko Fujimori, Claro, si no, no le pasaba. Ahora no hay realmente alguien que cause tanto rechazo, ¿no? Urresti puede tener mucho antivoto, pero no sé si aglutine a tanta gente como en contra, como Keiko aglutinaba a tanta gente en contra, ¿no? Entonces, bien, bien difícil que alguno de esos realmente le vaya bien, ¿no? claro, claro. Bueno, ahora quisiera hablar un poco de tu libro, ¿no? Que es lo que nos Ujú. reúne acá. Em, ¿Por qué la necesidad de convertir los guiones de tu programa La Encerrona en un libro, ¿no? Digamos, ha sido nombrado el periodista más influyente en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué un libro? ¿Por qué no, por qué te hace falta un libro reinando en internet? No, no. No, porque, a ver, un libro tiene todavía como artefacto Ujú. esta cosa como romántica, ¿no? De tenerlo en tus manos, por un lado. Y por otro, es un archivo mucho más fácil de revisar que, no sé cuántos videos fueron, 70 videos, una cosa Ya. así, 77 videos, Ajá, ¿no? Que son los que se resumen en el libro. claro. Entonces, puedes revisar, o sea, es más, si cumpliste años, puedes revisar, oh, ¿qué pasó en mi cumpleaños? Y vas al libro y ves lo que pasó en tu cumpleaños. Digamos Claro. que es una forma mucho más sencilla de revisar. Y yo creo que era necesario tener y es necesario todavía, porque imagino que este no será el último, era necesario tener un registro de lo que pasó en la cuarentena, ¿no? Claro, Ahora que todos hemos vuelto a esta semi-normalidad, nos olvidamos mucho de la incertidumbre, de la rabia, de tantas sensaciones de esos días, ¿no? pero Y creo que es bueno tenerlo así. ¿por qué un registro en papel y no un registro en digital? Digamos que para el registro es mejor el papel. También O- hay en digital, ¿ah? O sea, el libro Lo también sé. está en Ajá, ebook, ¿no? ajá, ajá. Sí, pero de nuevo, digamos que La el materialidad. artefacto, el artefacto tiene un valor aún, ¿no? El artefacto del libro, y yo creo que difícilmente eso cambie, ¿no? Ujú. El libro tiene, incluso mira, sin romanticismo, ¿no? La forma de navegar aleatoriamente en el libro es distinta a la forma de navegar aleatoriamente en un ebook, Claro. ¿no? O sea, eso de, ¿no? Tienes ahí, esto que haces así, entonces, y pasas rápido, regresas. Esto es a nivel de usabilidad, si quieres, es buenísimo, ¿no?
y tiene cosas que nunca va a tener un ebook, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? Claro, claro, es una tecnología que no ha envejecido a pesar Claro, de claro, sus- es una tecnología, exactamente, es una tecnología súper útil, ¿no? Ujú. El ebook tiene sus cositas, pues, no sé, buscar una palabra, entonces chup, encuentras Claro, rápido la palabra, pero, claro. pero como tecnología sigue siendo bueno el libro, ¿no? Y otra cosa me llamó la atención, ¿no? Que cuando te planteas la idea del programa, lo piensas para tu padre y para tus tías, de alguna manera, ¿no? O sea, que querías hacer un programa que pudiera acompañarlos o informarlos. ¿Por qué pensaste en ellos? Ujú. Bueno, porque son la población de riesgo, ¿no? Entonces, a ver, este es un programa que nace justo el primer día de la cuarentena, entonces, claro, había mucha incertidumbre, no se sabían un montón de cosas y Ajá, era claro que iba a haber una avalancha de fake news y de sensacionalismo, ¿no? Y, y además yo trabajaba en televisión, yo sé cómo es la televisión peruana, pues, ¿no? Todos los noticieros se van en vivo, te ponen tambores de guerra, te estresan. Es complicado, o sea, yo no le diría si necesito que mi viejo se informe o mis tías se informen y sean conscientes de lo que está pasando, yo no les voy a decir, oye, mira el noticiero para que te informes. O sea, yo no claro, le haría eso, ¿me entiendes? Con un mínimo de salud mental, ¿no? Imagínate. Entonces, digamos, bueno, si lo haré yo, pues, ¿no? Entonces lo voy a hacer algo que pueda consumir la gente sin volverse loca, básicamente. claro, claro, claro. Y, o sea, fue una expresión de amor a tus padres, a tu familia también. Bueno, sí, sí, si quieres ponerlo así un poquito, ¿no? Este, sí, 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 la verdad es que sí, ¿no? Hacer algo útil con mi trabajo alguna vez, ¿no? Alguna vez, alguna vez. Y también señalas que, digamos que la estructura tiene, el programa, la encerrona, tiene una estructura muy clara, ¿no? Son 5 minutos, son 3 partes de 5 minutos cada una, ¿no? Sí, Y cada parte tiene su función, ¿no? Está pensada, ¿no? La primera parte es como un relato, sí. ¿no? La segunda parte es más informativo, con más datos, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa estructura? Guau, todo eso fue un fin de semana un poco afiebrado, ¿no? Ajá, En el que le daba vueltas a la cosa. Pero a ver, tiene que ver tan de nuevo con las limitaciones de la tecnología, ¿no? Yo quería, entre otras cosas, quería explorar Telegram, que es este sistema, este WhatsApp, pero mejor, que te permite hacer varias cosas. En Telegram, si tú mandas un audio de 5 minutos y un segundo, es más pesado, te lo tienes que descargar y no sé qué. Si mandas un audio de 5 minutos, corre, ni siquiera lo tienes que descargar, corre solito en la aplicación, por decir algo. Entonces dije, ok, ya tienen que ser audios, porque además yo pensaba, ya, esto se tiene que transmitir por mensajería, porque la gente mayor, casi muchos no tienen Facebook, o si lo tienen no lo revisan, la gente mayor que es población de riesgo, claro, no tienen redes sociales, pero sí tienen su WhatsApp, porque así se comunican con sus familiares y además así se van a comunicar con sus familiares en la cuarentena, usando el WhatsApp. Y entonces dije, ok, por ahí tiene que circular el programa, entre otras formas tiene que circular por allí. Y, y si va a circular por allí, pues tiene que transmitirse entonces en bloques de 5 minutos ujú, y esos bloques, entonces uno que sea informativo, que es lo que a mí me interesa, otro que sea de... La gente le gusta la opinión, a mí me parece horrible, si pudiera no hacer opinión, no haría opinión. Y por eso siempre digo que el primer bloque, en verdad, que la gente cree que es de opinión, yo le digo que en realidad es un cuentito, es un relato, es una historia más que otra cosa, ¿no? Eh, Porque opinar me parece horrible estar obligado a opinar sobre todo, ¿no? Es una cosa espantosa. Y el tercer bloque era de nuevo hacer algo útil, ¿no? O sea, tener un espacio, eso, útil, de consejos, o sea, en ese momento al inicio eran consejos claro. para no volverse loco en la cuarentena, para cómo recibir el delivery, ese tipo de cosas como súper prácticas que en una vida que había cambiado totalmente, ¿no? Y eso fue derivando
a las fake news y fue derivando a las secciones de emprendimientos y de gente que, o sea, cuando la economía ya colapsó, eso, ¿no? Entonces, Claro, ese último bloque es como una especie de servicio público, en verdad, ¿no? Hasta ahora. hasta ahora. Y a mi última pregunta, Marco, es, tú señalas que estabas escribiendo otro libro, ¿no? Cuando comenzó Ujú. esta locura, ¿no? Ujú. ¿Vas a retomar ese libro o crees que ese libro ya es imposible? Cuéntanos un poco, ya para cerrar un poco. No, no voy a spoilear mucho de qué va ese libro, pues se sala, pero no, no, sí lo quiero retomar, no sé cuándo, ¿no? No sé cuándo. Tenía una razón para salir este año. Ajá, Tenía una razón para salir este año, y ya, pues yo siento que ya pasó esa razón, pero también siento que está escrito a la mitad, o sea que, a ver, está no me cuesta avanzado, nada. claro. Sí, no me cuesta nada, no, sí me cuesta, Si pero te cuesta, digamos, no, no es tan difícil como empezar de cero. Entonces, si ya está la mitad, ya está la onda, en algún momento lo recuperaré, ¿no? Quiero claro, recuperarlo. claro. Pero cuando todo esto esperemos que acabe, si no es este año, en el próximo verano, vas a seguir con un noticiero para las elecciones, supongo. Sí, Eh, de hecho, esa era mi idea original. O sea, cuando empezó este año, eso no que uno piensa, bueno, que era este claro. año, y yo tenía esta idea, debería tener un podcast para las elecciones. Ujú, Y mi idea era empezar, sacar el podcast más o menos por estas fechas, por octubre, noviembre, como claro, para ir calentando y ya llegar al verano electoral así, en forma, ¿no? Esa era mi idea original, que todo, por supuesto, se tuvo que adelantar con la cuarentena, ¿no? Entonces, sí, esa era la idea desde siempre, hacer algo electoral. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Porque claro. las elecciones son horribles en general. No, la gente en redes, ¿no? Sí, Cubrir las elecciones en físico, en la vida real son divertidas, pero en las redes son espantosas las elecciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. bueno, Marco, oye, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus ideas y nada, un abrazo y esperemos que ya nos podamos ver en físico pronto. No, uf, ojalá. Gracias a ti, Méndez. Ok, Chao, un chao. abrazo, chao, chao, nos vemos.